Vamos con clase de congruencia, pero esta vez para el ejercicio 4, sí, dos ejemplos, también uno en el sistema sexagesimal y otro en el sistema radial. Ahora, lo que pide acá no es la clase de congruencia, ¿sí? O sea, ustedes no van a tener que escribir toda esa expresión, sino más bien que van a tener que hallar el representante, nada más, ¿sí? O sea, es el paso previo a lo que nosotros hacemos para determinar la clase de representante. Es decir, van a tener que buscar alfa, ¿sí? Ese ángulo que nosotros colocamos, a ver, aquí, ¿sí? En el ejercicio, en el ejercicio 3 nosotros buscamos toda esta expresión y para eso necesitamos saber alfa. Ahora simplemente les estoy pidiendo alfa. Entonces, acuérdense, si les dice la clase del representante es porque quieren toda la expresión y para eso necesitan buscar alfa. Cuando les dice determinar el representante, solamente es alfa, ¿sí? Bien, ahora fíjense que los dos ejercicios, uno en el sistema sexagesimal, otro en el sistema radial, obviamente para que ustedes vean cómo se trabaja en cada uno, pero en el primero ya tenemos un problema, el signo menos, ¿o no? Bueno, a ver, ¿de qué forma encaramos esto? Si el signo es negativo, ¿sí? Esto creo que no está corregido, esto es sistema horario, ¿sí? Saquen lo que es antihorario acá, tiene que decir horario. Entonces, fíjense que si ese sistema, si yo cuento los ángulos en realidad desde aquí, desde cero, hacia atrás, no hacia adelante, nosotros lo contamos de forma antihoraria, consideramos que un ángulo cuando yo estoy acá en cero y me tengo que venir al eje Y, esos son 90 grados y nosotros decimos 90 grados positivos. Bueno, es porque la forma de contabilizar, ¿sí? De determinar un ángulo es antihoraria y el antihorario es positivo. Es decir, repito, esto está mal, sí, hay que sacar lo que es antihorario acá. El negativo, sí, se considera cuando nosotros vamos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, cuando yo veo el menos este, es porque arrancaron a contar el ángulo no del eje X hacia el Y, sino que fueron del eje X hacia abajo, hacia el eje Y negativo. Y ahí empezaron a hacer los 1200 grados. ¿Se entiende? Bueno, entonces ustedes me dicen, Eli, ¿qué hacemos? ¿Resolvemos el tema del signo o el tema de las vueltas? Porque 1200 grados se pasó de una vuelta, se ve claramente. Bueno, yo primero lo que les digo es que nos vamos a hacer cargo del signo a lo último de todo. Lo que vamos a buscar es reducir 1200 grados al ángulo representante, ¿sí? Aún siendo negativo. Obviamente, el ángulo representante no puedo ponerlo negativo, siempre va positivo, ¿sí? Y se cuenta a partir en el sentido positivo, ¿sí? En el sentido antihorario que hacemos nosotros. Bien, ustedes seguramente, yo no puedo enseñarles eso, no estoy de acuerdo en enseñar esa forma, van a decir, bueno, ¿qué ángulo es 1200? Entonces van a agarrar la calculadora y van a empezar. 1200 menos 360, menos 360, menos 360, hasta llegar a un ángulo que está comprendido en una vuelta. ¿Sí? Si lo hacen, van a llegar que el ángulo, a ver, no, ahora no tengo ni idea, pero, a ver, es 120 grados, ¿sí? Háganlo, va a ser 120 grados. Ahora, yo no puedo enseñarles eso, porque si yo les doy el ángulo 1 billón, ustedes están hasta pasado mañana haciéndolo. Y yo no puedo creer que, estando en matemática, justo utilicen la herramienta menos eficaz. Lo que les tengo que enseñar justamente es lo que sirve, lo que es eficaz, lo que ayuda para todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Si yo tomo este dato de menos 1200 grados y lo divido por una vuelta que es 360 grados, yo voy a obtener la cantidad de vueltas que se dio a partir del ángulo representante. ¿Sí? O sea, si yo hago esta división que está acá escrita, ¿sí? Me va a dar la cantidad de vueltas. Y fíjense lo siguiente, puse n. Generalmente n, creo que lo vieron el año pasado también, se utiliza para contabilizar una cantidad. ¿Sí? Entonces, como yo estoy hablando de cantidad de vueltas, puse n. N, entonces, la cantidad de vueltas surge de una división entre lo que es el ángulo dato, ¿sí? Y la vuelta entera. Resulta ser, ¿sí? Resulta ser que se dieron 3 vueltas enteras, ¿sí? 3 vueltas enteras de forma negativa, ¿sí? Al revés de lo que nosotros hacemos para contar los ángulos, y un cachito más. ¿Ven la parte decimal? Bueno, es porque fue 3 y un poquito más. A mí no me interesan las vueltas enteras. ¿Qué me interesa a mí? Ese cachito. Porque ese cachito fue el que no llegamos a completar y es el que a mí me va a dar el ángulo representante. ¿Se entiende? Bien, 3 vueltas enteras más 0,3 periódico de la cuarta vuelta. ¿Están entendiendo? Fueron 3 vueltas enteras y un cachito más que no se llegó a completar de una cuarta vuelta.
Bien, todo esto fue en sentido horario, ¿sí? En un sentido que para nosotros es negativo. Les recuerdo que un poquito más arriba hay que corregir porque está mal decir que negativo es antihorario. El sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj, es el negativo. Entonces yo voy a tomar el 0,3 periódico de forma negativa, ¿sí? Porque es el signo en lo que sigue, lo que permanece todavía, y lo quiero pasar a grados, ¿sí? Porque mi ángulo está en grado, a mí me dieron el dato en el sistema sexagesimal. Entonces yo sé que 0,3 periódico, lamentablemente es algo que vieron en el primer año de la secundaria, lo deberían de recordar, que 0,3 periódico se representa de la siguiente forma, es un tercio, véanlo con la calculadora. Acá, chicos, no podemos redondear. Tenemos que utilizar los números exactos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa me mandan un mensaje y me preguntan, profe, ¿está bien esta fracción o cómo hago para pasar este número fraccionario, este número con decimal a fracción? No pueden utilizar números aproximados acá, tienen que ser exactos. Entonces, la forma de utilizar 0,3 periódico de forma exacta, no puedo poner en la calculadora 0,33, porque sería un número truncado, ¿sí? Tiene que ser un tercio. Entonces yo digo, ¿cuánto es 0,3 periódico de una vuelta? ¿Sí? Y acá hago una aclaración que es algo muy básico en matemática y no sé si todos lo saben. Cuando yo digo un cuarto de algo, el medio de algo, 7/4 de algo, esa D, ¿saben qué significa en la cuenta de matemática? Suma, resta, multiplicación o división. ¿Qué les parece? Esto es sinónimo de por. Acá se los puse. Entonces fíjense que decir menos 0,3 periódico de una vuelta es lo mismo poner esto. El menos 0,3 por 360, porque es sinónimo. En matemática, en vez de poner D, ponemos por. ¿Se entiende? Y ahí nos está dando ese tercio de 360, ¿ok? Que es menos 120 grados. Me re gustaría que lo hagan de esta forma, ¿sí? Porque maduran un montón de conceptos. ¿Está bien? A veces me pone un poco mal cuando empiezan a restar 360, menos 360, menos 360 y digo, no lo puedo creer, porque si no en una evaluación yo les daría el ángulo 1.000.000.000. Entonces ahí te quiero ver qué haces en la prueba. Perdés los 10 minutos de que tenés para hacer el ejercicio viendo hasta dónde llegás. No te alcanza, ¿sí? Siempre hay un método más eficaz, más rápido y que te sirve siempre. Bueno, entonces, recuerden esta forma de resolver. Nosotros hacemos una división, nos da la cantidad de vueltas y lo que me interesa justamente es la parte decimal que representa una vuelta que yo no logré completar. Y eso a mí me va a dar el ángulo. Menos 120 grados, ¿sí? Menos 120 grados. ¿Es mi ángulo que representa la clase? ¿Está dentro de una vuelta? No, está dentro de una vuelta pero negativa. Y no es válido. No es válido. Entonces, fíjense, yo puse menos 120 grados en sentido horario, ¿sí? ¿Qué ángulo es? ¿Tá? Entonces yo lo que voy a plantear es lo siguiente. Agarré un dibujito, todo esto lo estoy explicando para ustedes, pero la resolución les lleva 3 renglones, no se desesperen. Entonces yo tengo dibujo y los menos 120 grados están más o menos por acá. Logro pasar el cuarto cuadrante y llego al tercero. Eso es en sentido horario, que es negativo. Ahora, en sentido antihorario, que es el positivo para nosotros, es nuestro ángulo este cachito de acá. ¿Lo ven? O sea, a mí me están dando que el ángulo representante de clase es menos 120, pero yo no lo puedo dar negativo. Entonces, ¿cómo hago para darlo positivo? Ah, arranco de acá y pego toda la vuelta. Entonces lo que tengo que hacer es 360 grados menos 120 grados. Y eso es 240. ¿Sí? Logré hallar el ángulo representante, ¿sí? Positivo, porque está contado en sentido antihorario y está comprendido entre 0 y 360 grados, es correcto. En el sistema radial, bueno, tendré que dar la respuesta en el sistema radial, no es mucho más complicado para nada, tenemos que tener en cuenta el mismo concepto, ¿sí? 56 novenos de pi, ¿tá? Es igual a 6,22 de pi y eso se pasó de una vuelta. ¿Cómo sé yo? Bueno, porque una vuelta son 2 pi y estos son casi 7 pis, ¿sí? O sea, es muchas más vueltas. Entonces, de la misma forma, y eso se dice en matemática o bueno, en general, análogamente, ¿sí? Porque si yo digo de la misma forma es como hacer lo mismo, ¿no? Esto es análogo, ¿sí? Lo que haces en A, bueno, parecido lo haces en B, lo traspasas a B. Bien, tenemos que hacer una división entre lo que es el ángulo dato
y la vuelta entera, pero esta vez trabajamos en el sistema radial, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo esta división? Por favor, hagan la división con fracciones. No me vuelvan loca ni con el cruzadito, ni con los dos puntitos, ni nada. Esto ya estamos grandes, hacemos una línea fraccionaria y hacemos la división que es la siguiente. 56 novenos de pi sería nuestro numerador. 2pi es parte del denominador. Entonces, fíjense que acompaña el 9. Y esto lo vimos en despejar x. Si hay otro compañero en el denominador, lo va a multiplicar, ¿sí? El 2pi está dividiendo, ¿sí? Pero está multiplicando a su compañero que es el 9. Bien, pi con pi se cancela. Acá me había olvidado de poner el resultado y eso nos da 3,1 periódico. Bien, en el video anterior me di cuenta de un error que ya van a notar que está marcado. El resultado es la división entre el ángulo dato, sí, y la cantidad de vueltas. Nos dio 3 vueltas enteras y un cachito más, sí, y es ese cachito lo que a nosotros nos interesa porque es lo que nos va a dar el ángulo que quedó sin completar. El ángulo que no lleva a completar una vuelta, sí, una vuelta más. Y si son 3 vueltas enteras, esta porción de vuelta simboliza justamente la cuarta. ¿Está bien? Entonces, ese 0,1 periódico nosotros lo tenemos que pasar a ángulo, ¿sí? Yo creo que había hecho era justamente trabajarlo en el sistema sexagesimal cuando la consigna me lo había dado en el sistema radial. Entonces, cuando yo hablo y digo, ¿qué representa, qué porción de ángulo en el sistema radial representa 0,1 periódico? Lo que quiero saber es 0,1 de una vuelta, ¿cuánto es? Y cuando digo de, me estoy dando cuenta que en realidad lo que va es por, ¿sí? 0,1 periódico nosotros tenemos que trabajarlo de forma exacta, no podemos decir 0,1 y pongo eso, ¿sí? Y de forma exacta me gustaría que se acuerden de, por supuesto, de cómo se pasa un número fraccionario con parte periódica infinita o no periódica, etcétera, a fracción. Y se van a dar cuenta que, bueno, 0,1 periódico es un noveno. Y en realidad yo me estaba preguntando, un noveno de una vuelta, ¿cuánto es? Y un noveno de una vuelta, el d se transforma en por y la vuelta se transforma en 2pi, que es el concepto en el sistema radial. Un noveno por 2pi me da 2 novenos de pi. Y ese es el ángulo, ¿sí? Que yo tengo como representante y es la respuesta. El ángulo que yo les di, 59 sextos de pi, si no me equivoco, es un ángulo congruente a este ángulo. Y este que les acabo de dar es alfa, ¿sí? Y es el ángulo representante de clase de congruencia. ¿Ok? Nosotros trabajamos de la misma forma que en el sistema sexagesimal, solo que ahora tenemos que trabajar con 2pi. Por favor, estén atentos, si quieren me hacen consultas acerca de cómo pasar un número que tiene parte decimal infinita periódica a fracción, porque acá no van a poder ni redondear, ni truncar, ni cortar un número, hay que usarlo exactamente.